Bombazo. Horner quiere a Colapinto como número 1 en Alpine y Briatore en SOC gritando de terror. La guerra secreta por el trono de Alpine. Como Christian Horner desafió a Flavio Briatore por el futuro de Franco Colapinto. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes y cambiará para siempre como vemos el deporte de élite. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas. Hoy, vamos a desentrañar el capítulo más impactante del automovilismo mundial, una trama que tiene a un joven talento argentino en el centro de una guerra de titanes, y a dos de los hombres más poderosos de la Fórmula 1 enfrentados por su destino. ¿Están listos? Porque la noticia es un bombazo. Christian Horner quiere a Colapinto como número 1 en Alpine ya, y Flavio Briatore ha entrado en un shock absoluto, dispuesto a todo para impedirlo. El pibe argentino es el botín de guerra en una batalla sin cuartel que te dejará con la boca abierta. Prepárense, porque la verdad que está a punto de revelarse es más compleja y fascinante de lo que jamás imaginaron. Todo comenzó con una llamada telefónica que nadie en Alpine esperaba, una comunicación que rompió todos los protocolos y sacudió los cimientos de la escudería francesa. Desde su habitual posición de poder, con esa voz fría y cortante que lo caracteriza cuando las cosas no le gustan, cuando siente que se meten en su terreno, Christian Horner rompió el protocolo y se comunicó directamente con Flavio Briatore. Al otro lado de la línea, el italiano escuchaba con atención cada palabra, cada inflexión, aunque por dentro hervía, sintiendo como la furia comenzaba a gestarse en su interior. Aquello no era una simple llamada de cortesía. Horner no saludó, no hubo preámbulos, no rodeó el tema con diplomacia. Fue directo al grano, con la contundencia de un martillo. Quería que Franco Colapinto fuese reconocido oficialmente como el primer piloto del equipo Alpine. El tono era firme, casi impositivo, una exigencia que no admitía discusión. No era una sugerencia, ni una cortesía, ni una propuesta amable. Era una exigencia, un ultimátum, y no venía de cualquiera. Horner, con su historial de títulos, con su aura de estratega dominante, con su fama de forjador de campeones, no hablaba porque sí, sus palabras tenían peso, eran sentencias. El silencio de Briatore, la rabia contenida y el respeto inesperado. Briatore se mantuvo en silencio unos segundos, unos instantes que se hicieron eternos, una pausa que en su mundo suele significar una mezcla de incredulidad, de asombro y de rabia contenida, una tormenta perfecta. Para él, ningún externo le marcaba el rumbo, menos aún alguien como Horner, con quien había cruzado más de un roce en el pasado, siempre entre sonrisas hipócritas frente a las cámaras y puñales verbales en los despachos, en las negociaciones secretas. Pero esta vez era distinto. La situación tenía un matiz diferente, un peso inesperado. El nombre de Colapinto estaba en el centro del pedido y eso le daba un matiz inesperado, porque Briatore, aunque feroz en sus métodos, implacable en sus decisiones, siempre tuvo un ojo clínico para detectar a los que estaban destinados a más, a los que tenían ese algo especial. Y Franco le generaba una mezcla de respeto y desconfianza, como si supiera que ahí había algo grande, un talento descomunal, pero también difícil de controlar, de moldear a su antojo. Horner justificó su intervención con argumentos afilados, con una lógica implacable. Según él, Alpine no entendía el valor real de Franco Colapinto, no le estaban viendo con la perspectiva correcta. Veía en el argentino no solo un talento en bruto, una promesa, sino un fenómeno de conexión global, una figura carismática que podía transformar la imagen del equipo si se le daba el lugar protagónico que merecía, el espacio para brillar. Si no lo entienden ustedes, alguien más lo hará, lanzó Horner en una frase que más que advertencia sonó a amenaza, a una sentencia que se cumpliría. Lo decía alguien que había visto surgir a estrellas, que había construido campeones desde cero, y que conocía el peso de cada decisión en la evolución de un piloto joven en su camino hacia la cima. Horner no hablaba por hablar y Briatore, aunque odiaba admitirlo, lo sabía en lo más profundo de su ser. La estrategia de Horner, Colapinto, el fenómeno que nadie puede ignorar. Lo curioso es que Horner no tenía ningún interés directo en Franco, no había un vínculo contractual. No era parte de su equipo ni de su academia, no era un producto de su sistema. Pero observaba desde hace tiempo su progresión, su actitud y, sobre todo, su magnetismo natural, esa capacidad de atraer miradas. Y como buen estratega, como un ajedrecista de la Fórmula 1, entendía que el ascenso de Colapinto no era solo cuestión de talento, sino de narrativa, de una historia que conectaba con la gente. Un argentino en la cima del automovilismo, con el hambre que trae desde el sur del mundo y la frialdad para decidir en momentos clave, era el tipo de historia que hacía vibrar al paddock entero, que generaba pasión, que vendía entradas. Si Alpine no lo promovía, otras marcas se encargarían de tentarlo. Y eso para Horner significaba perder una oportunidad clave para alterar el equilibrio del poder, para desordenar el tablero de la Fórmula 1. Briatore cortó la llamada sin dar una respuesta clara, sin comprometerse.
El italiano estaba molesto, pero no tanto por el fondo del mensaje como por la forma. Que alguien le dijera lo que debía hacer era inaceptable para su ego, para su orgullo, para su autoridad. Pero al mismo tiempo, no podía negar que la advertencia tenía sentido, que había una verdad en las palabras de Horner. En su interior reconocía que Franco estaba en un momento crucial y que si no se tomaban decisiones rápidas, podía escaparse de las manos como arena entre los dedos, perderlo para siempre. El problema era que reconocerlo significaba ceder poder y Flavio no estaba acostumbrado a dar espacio a nadie que no lo hubiera ganado a su manera, bajo sus reglas. El torbellino interno, Alpine en ebullición por la exigencia de Horner. Las horas siguientes fueron un hervidero dentro de Alpine, un auténtico caos controlado. Briatore convocó una reunión privada con los altos mandos del equipo. No mencionó la llamada directamente, no reveló la fuente de su inquietud, pero lanzó una serie de preguntas que dejaban en claro su inquietud, su preocupación. ¿Estamos cuidando a Franco lo suficiente? ¿Está cómodo con su rol actual? ¿Nos estamos quedando cortos?, preguntó, con un tono que denotaba urgencia. La respuesta fue evasiva, como suele suceder cuando nadie quiere asumir culpas, cuando el miedo a las represalias es palpable. Pero una cosa era evidente. Algo había cambiado y el detonante tenía nombre y apellido: Christian Horner. Colapinto, ajeno en apariencia al torbellino que se gestaba arriba, seguía con su rutina impecable. Entrenamientos, sesiones técnicas, reuniones con ingenieros, todo con la misma concentración y humildad que lo habían traído hasta allí. Pero no era ingenuo. Sabía que su nombre comenzaba a pesar más de lo habitual, que los rumores sobre su futuro lo rodeaban y que su figura empezaba a incomodar incluso a quienes hasta hace poco lo consideraban una promesa lejana, un talento en desarrollo. Franco lo percibía y no decía nada, solo esperaba, observaba, analizaba. Alpine, forzado por la ola mediática y las internas, se vio en la necesidad de evaluar un cambio de enfoque. Algunos directivos comenzaron a trazar escenarios en los que Franco no solo liderará en pista, sino también en lo institucional, en la imagen pública del equipo. Una figura joven, moderna, conectada con la afición, con las nuevas generaciones. El equipo necesitaba una renovación de imagen y ahí estaba él, con su talento, su carisma y ahora el respaldo tácito de uno de los hombres más influyentes del paddock, una bendición y una carga a la vez. Briatore sabía que estaba ante una encrucijada: ceder o arriesgarse a perder a la joya más prometedora que había tocado Alpine en años. Pero el dilema no era solo deportivo, era político, era simbólico, era personal, un golpe a su ego. Porque si aceptaba la exigencia de Horner, ¿quién mandaba realmente en Alpine? ¿Su autoridad sería cuestionada? Y si no lo hacía, ¿podía vivir con las consecuencias de perder a Colapinto, de ver su talento brillar en otro equipo? Así comenzó el verdadero juego de poder y Franco Colapinto, sin mover un dedo, sin buscarlo, se convertía en la pieza más valiosa del tablero, el centro de todas las miradas. Si esto te tiene al borde de la silla, dale like y compartí con tus amigos para que no se pierdan esta bomba. El clímax de la tensión, la batalla por el liderazgo de Alpine. El ambiente en Alpine se volvió denso, casi irrespirable, desde el momento en que la exigencia de Horner llegó a oídos de la cúpula. Flavio Briatore, que siempre había sido el arquitecto absoluto de cada movimiento dentro del equipo, el que controlaba cada detalle, sentía como el control se le escapaba de entre las manos, como arena. Por primera vez en mucho tiempo, su autoridad era puesta en duda, no por sus rivales, sino desde dentro y desde fuera, una presión insoportable. Las preguntas internas, los murmullos en los pasillos y la mirada expectante de todos los integrantes del staff hacían evidente que algo grande estaba en juego, que el futuro de Alpine pendía de un hilo. Todos sabían que la figura de Colapinto ya no era solo una promesa, se estaba convirtiendo en una fuerza que amenazaba con alterar para siempre el equilibrio de poder en la escudería, una fuerza imparable. Briatore no era de los que se dejan intimidar fácilmente, pero la presión mediática y la viralización del movimiento almohadilla Colapinto primer piloto lo obligaron a acelerar los tiempos, a tomar decisiones rápidas. Reunió al comité deportivo a puerta cerrada y en una mesa tensa y silenciosa soltó la pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta: ¿estamos listos para darle las llaves del equipo a Franco? El silencio fue absoluto, un silencio cargado de significado. Por un lado, estaban quienes defendían la idea de una transición lenta, protegida y gradual, sin prisas. Por el otro, los que veían en Colapinto la oportunidad de abrir una nueva etapa moderna, internacional y conectada con la afición joven, un soplo de aire fresco. En medio del debate, aparecieron dudas genuinas. ¿Sería Franco capaz de soportar el peso de liderar el equipo? No solo en pista, sino también en la política feroz de la Fórmula 1. ¿Tenía la madurez suficiente para manejar egos, gestionar la presión y sobrevivir a las inevitables tormentas internas?, se preguntaban. Los ingenieros de mayor experiencia lo defendieron, recordando su capacidad de trabajo, su don de gentes y su instinto natural para unir al grupo,
incluso en los momentos de mayor tensión. Sin embargo, algunos directivos aún veían riesgos. Temían que si la apuesta fallaba, Alpine no solo perdería un piloto, sino su rumbo entero, su identidad. Mientras el debate ardía en la sala de reuniones, Colapinto continuaba con su agenda diaria, pero ahora con un escrutinio que jamás había experimentado. Cada paso suyo era analizado, cada gesto era interpretado como una señal de sus verdaderas intenciones, de su postura. Franco, lejos de buscar el foco, optó por el silencio estratégico. Sabía que la política era tan importante como la velocidad y en ese ajedrez prefería dejar que los demás se desgastaran entre ellos mientras él seguía sumando aliados, incluso entre los empleados más veteranos que solían mirar con recelo a los jóvenes emergentes. La prensa, siempre ávida de sangre y conflicto, elevó la presión a niveles nunca antes vistos para un piloto tan joven. Las portadas de los diarios deportivos abrían cada mañana con nuevas filtraciones, supuestas disputas en la cúpula, reuniones secretas, encuestas internas y mensajes cruzados entre Briatore y Horner. Algunos periodistas aseguraban que si Alpine no actuaba rápido, otras escuderías ya preparaban contratos millonarios para tentarlo a marcharse. El rumor se volvió amenaza y la amenaza urgencia. Briatore, acorralado por las circunstancias, decidió iniciar un acercamiento personal a Franco. Lo invitó a una charla privada, lejos del bullicio y los ojos de la prensa. Fue un encuentro cargado de tensión y de sinceridad poco común entre jefe y piloto. Flavio, dejando de lado su habitual tono autoritario, le preguntó directamente si estaba preparado para tomar el liderazgo absoluto y si sentía que podía representar no solo a Alpine, sino a toda una generación que lo miraba como ejemplo. Franco, con humildad y determinación, no dudó en responder: «Estoy listo. No quiero el puesto por capricho. Quiero ayudar al equipo a dar el salto que todos merecemos. Confíe en mí y no se va a arrepentir». El mensaje de Colapinto caló hondo en Briatore. Por primera vez, sintió que quizás la verdadera fortaleza del equipo no estaba en el control, sino en la confianza y en la capacidad de dejar crecer a los talentos en libertad. Pero el italiano también sabía que la decisión implicaba riesgos políticos, mediáticos y deportivos. Por eso, antes de tomar la decisión final, decidió medir el apoyo interno de forma discreta, tanteando el clima entre los jefes de área y pidiendo informes confidenciales sobre el nivel de respaldo que tenía Franco dentro de cada sector del equipo. Mientras eso ocurría, la campaña a favor de Colapinto seguía escalando. Los sponsors empezaron a mostrar interés en un Alpine liderado por un joven con carisma internacional. La imagen fresca, latinoamericana y humilde de Franco contrastaba con la frialdad europea clásica y abría puertas a mercados nuevos y apasionados. Los departamentos de marketing, siempre atentos a las tendencias, comenzaron a imaginar campañas que rompieran con el pasado y posicionaran a Alpine como la escudería del cambio generacional. La presión, el debate y la expectativa iban en aumento. En los pasillos, la frase, «¿y si de verdad es el momento de Franco?», empezó a repetirse en boca de todos. Lo que había empezado como una exigencia externa se transformó en una discusión interna que cruzaba áreas, edades y hasta nacionalidades. El fuego estaba encendido y en el centro de todo, un argentino sereno, trabajador y convencido de que no se llega a lo más alto solo por talento, sino por la capacidad de soportar el peso de un equipo entero sobre los hombros. Así, mientras el paddock entero miraba expectante, en Alpine se definía algo más que una alineación. Se jugaba el futuro de una escudería y el inicio de la era Colapinto. Si esto te tiene al borde de la silla, dale like y compartí con tus amigos para que no se pierdan esta bomba. La decisión final, el anuncio que cambió todo y el nacimiento de una nueva era. A medida que la tensión escalaba, la cúpula de Alpine se sumió en una auténtica batalla de voluntades. Los días siguientes a la conversación privada entre Briatore y Colapinto estuvieron marcados por reuniones casi ininterrumpidas, mensajes cruzados y un clima de urgencia que recorría todo el organigrama del equipo. Las discusiones ya no eran solo deportivas. El nombramiento de Franco como primer piloto implicaba una redefinición de roles, jerarquías y hasta estrategias comerciales. Nadie quería quedarse afuera de la decisión más importante de los últimos años y todos querían influir en el veredicto final. Briatore, hábil político y zorro viejo, decidió poner a prueba el verdadero peso de Colapinto dentro de la escudería. Propuso un ejercicio interno, que cada jefe de área, desde ingeniería hasta relaciones públicas, argumentara qué impacto tendría para Alpine darle el mando absoluto al argentino. Los informes, lejos de ser unánimes, reflejaron el pulso real del equipo. Un sector tradicionalista defendía la necesidad de proteger a Franco del exceso de presión, temiendo que una transición abrupta pudiera desgastar su frescura. Otros, sobre todo los más jóvenes y los que venían de ambientes menos formales, defendían la idea de que el tiempo de los experimentos había terminado. Había que arriesgar y apostar fuerte por el cambio. Mientras tanto,
La figura de Colapinto crecía incluso entre los patrocinadores. Grandes marcas internacionales pedían reuniones para conocer más a fondo el plan de Alpine con su joven estrella. Los directores de marketing, analizando encuestas y proyecciones, veían un potencial mediático inmenso. Un piloto argentino de perfil global, con llegada tanto en Europa como en América Latina, capaz de movilizar nuevas audiencias y rejuvenecer la base de fans de la escudería. Las propuestas de campañas publicitarias y eventos exclusivos comenzaron a apilarse en los escritorios de los directivos como prueba de que apostar por Franco era también una jugada comercial. En el área deportiva, los ingenieros principales discutían cómo adaptar los programas de desarrollo a las características de liderazgo de Colapinto. Se debatía si debía recibir información privilegiada sobre el desarrollo del monoplaza, participar en sesiones privadas de simulador o incluso influir en la selección de nuevos técnicos. Algunos veían en él un futuro líder a la altura de los grandes campeones. Otros recordaban historias de jóvenes que se quemaron al ser promovidos demasiado rápido. El dilema era real y las consecuencias de una mala decisión podían marcar una era. A la par, la campaña en redes sociales no se detenía. Miles de mensajes llegaban cada día al equipo con videos, montajes y mensajes de hinchas de todo el mundo reclamando el liderazgo de Franco. Influencers del mundo motor hacían eco del movimiento y se sumaban figuras históricas del automovilismo argentino que veían en Colapinto la oportunidad de volver. El clima era de fiebre, pero también de expectativa. Alpine estaba ante una oportunidad única de reinventarse, de romper con la tradición y marcar un antes y un después. En ese contexto, Briatore optó por un giro inesperado. Pidió una segunda reunión con Franco, esta vez más íntima y sin testigos. Quería medir en persona el temple del piloto ante el vértigo de la oportunidad y la amenaza del fracaso. Fue un encuentro intenso, cargado de honestidad brutal. Flavio planteó los miedos de los directivos, las dudas del equipo y la presión externa que recaería sobre sus hombros si aceptaba el desafío. Franco, sin adornos, respondió que no pedía garantías, sino confianza. Prefiero equivocarme tomando decisiones que ser espectador de mi propia historia. La respuesta fue un golpe de efecto. Briatore, movido por la audacia y la convicción del joven argentino, sintió por primera vez en años la chispa de los grandes momentos. Decidió entonces trasladar la decisión final a un consejo ampliado, sumando a patrocinadores clave y a referentes del staff técnico. Sabía que si Franco tomaba el mando, todo Alpine tendría que alinearse detrás de él sin titubeos. Durante la votación interna, las posturas se expusieron sin tapujos. Hubo resistencia, sí, pero también una corriente mayoritaria a favor del cambio. El riesgo era alto, pero la inercia de los años anteriores había dejado claro que para Alpine seguir igual era la verdadera amenaza. Mientras el reloj avanzaba, el futuro de Franco Colapinto y de todo el equipo pendía de una decisión. En los pasillos la ansiedad era total. Afuera, los medios y los fans especulaban con filtraciones y posibles anuncios, pero adentro, en el corazón de Alpine, el pulso definitivo por el liderazgo se jugaba a puerta cerrada entre miradas, argumentos y sueños de gloria. Así, en medio de la presión, la política y la pasión, la escudería se preparaba para anunciar el comienzo de una nueva era y Franco Colapinto, con serenidad y hambre, se perfilaba como el protagonista indiscutido del cambio más esperado. La mañana en la que Alpine debía comunicar su decisión, el ambiente era de nerviosismo absoluto. Los pasillos vibraban con conversaciones en voz baja, miradas cruzadas y una expectativa eléctrica que ni los más veteranos del equipo recordaban haber sentido antes. Flavio Briatore en su despacho repasaba mentalmente cada argumento, cada gesto y cada palabra de las reuniones pasadas. Sabía que lo que estaba a punto de anunciar no solo marcaría el futuro inmediato del equipo, sino también su propio legado como líder y formador de talentos. Era un momento de riesgo, pero también de oportunidad. Afuera, la prensa guardaba cualquier señal con los flashes listos y la atención puesta en el desenlace de una historia que ya era global. La sala de prensa de Alpine se llenó mucho antes del horario previsto. Periodistas, cámaras y representantes de sponsors ocuparon cada espacio disponible. El murmullo era un océano de hipótesis y apuestas. ¿Cedería Briatore ante la presión de Horner y de la opinión pública? ¿Sería capaz Alpine de reinventarse alrededor de un joven argentino o apostaría por la continuidad y la experiencia? Los nervios eran palpables y el silencio al comenzar el evento resultó casi ensordecedor. Briatore apareció en escena, vestido con su habitual estilo llamativo, pero con una expresión mucho más seria de lo habitual. Saludó, agradeció la presencia y fue al grano sin rodeos. Hoy quiero anunciar un nuevo comienzo para Alpine. Comenzó su voz grave llenando la sala. Después de un proceso de evaluación profundo y de escuchar a todos los sectores de la escudería, hemos decidido dar un paso audaz. Franco Colapinto será a partir de ahora el primer piloto de nuestro equipo.
Un aplauso espontáneo rompió la tensión, seguido por un aluvión de preguntas y frases que congelaron el momento. El anuncio generó una ola de reacciones inmediatas. En los boxes, los mecánicos celebraron con sonrisas sinceras. Muchos veían en Franco a alguien capaz de unir el grupo y renovar el espíritu competitivo. Los ingenieros principales, algunos aliviados y otros aún cautos, reconocieron la necesidad de darle aire nuevo a un proyecto que había entrado en un círculo de dudas. Y los jóvenes del equipo, inspirados por la confianza en uno de los suyos, sintieron que por fin la voz de las nuevas generaciones era escuchada. Colapinto, invitado a subir al escenario junto a Briatore, mantuvo la compostura de siempre, pero sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y responsabilidad. ¡Bombazo! Horner quiere a Colapinto como número 1 en Alpine y Briatore en SOC gritando de terror. La guerra secreta por el trono de Alpine, como Christian Horner desafió a Flavio Briatore por el futuro de Franco Colapinto. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes y cambiará para siempre como vemos el deporte de élite. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas. Hoy, vamos a desentrañar el capítulo más impactante del automovilismo mundial, una trama que tiene a un joven talento argentino en el centro de una guerra de titanes, y a dos de los hombres más poderosos de la Fórmula 1 enfrentados por su destino. ¿Están listos? Porque la noticia es un bombazo. Christian Horner quiere a Colapinto como número 1 en Alpine ya, y Flavio Briatore ha entrado en un shock absoluto, dispuesto a todo para impedirlo. El pibe argentino es el botín de guerra en una batalla sin cuartel que te dejará con la boca abierta. Prepárense, porque la verdad que está a punto de revelarse es más compleja y fascinante de lo que jamás imaginaron. Todo comenzó con una llamada telefónica que nadie en Alpine esperaba, una comunicación que rompió todos los protocolos y sacudió los cimientos de la escudería francesa hasta sus entrañas. Desde su habitual posición de poder, con esa voz fría y cortante que lo caracteriza cuando las cosas no le gustan, cuando siente que se meten en su terreno, en su imperio, Christian Horner rompió el protocolo y se comunicó directamente con Flavio Briatore. Al otro lado de la línea, el italiano escuchaba con atención, cada palabra, cada inflexión, cada pausa, aunque por dentro hervía, sintiendo como la furia comenzaba a gestarse en su interior, una furia que amenazaba con desbordarse. Aquello no era una simple llamada de cortesía, de esas que se hacen para mantener las formas. Era una declaración de guerra. Horner no saludó, no hubo preámbulos, no rodeó el tema con diplomacia, con eufemismos. Fue directo al grano, con la contundencia de un martillo que golpea el yunque. Quería que Franco Colapinto fuese reconocido oficialmente como el primer piloto del equipo Alpine. El tono era firme, casi impositivo, una exigencia que no admitía discusión, que no dejaba lugar a dudas. No era una sugerencia, ni una cortesía, ni una propuesta amable. Era una exigencia, un ultimátum, una orden, y no venía de cualquiera. Horner, con su historial de títulos, con su aura de estratega dominante, con su fama de forjador de campeones, de arquitecto de dinastías, no hablaba porque sí, sus palabras tenían peso, eran sentencias, eran decretos. El silencio de Briatore, la rabia contenida y el respeto inesperado ante la tormenta. Briatore se mantuvo en silencio unos segundos, unos instantes que se hicieron eternos, que parecieron una eternidad, una pausa que en su mundo suele significar una mezcla de incredulidad, de asombro y de rabia contenida, una tormenta perfecta que se gestaba en su interior. Para él, ningún externo le marcaba el rumbo, nadie le decía lo que tenía que hacer, menos aún alguien como Horner, con quien había cruzado más de un roce en el pasado, siempre entre sonrisas hipócritas frente a las cámaras y puñales verbales en los despachos, en las negociaciones secretas, en las batallas de egos. Pero esta vez era distinto, la situación tenía un matiz diferente, un peso inesperado, una trascendencia que lo descolocaba. El nombre de Colapinto estaba en el centro del pedido y eso le daba un matiz inesperado, porque Briatore, aunque feroz en sus métodos, implacable en sus decisiones, siempre tuvo un ojo clínico para detectar a los que estaban destinados a más, a los que tenían ese algo especial, esa chispa de genio. Y Franco le generaba una mezcla de respeto y desconfianza, como si supiera que ahí había algo grande, un talento descomunal, pero también difícil de controlar, de moldear a su antojo, de someter a su voluntad. Horner justificó su intervención con argumentos afilados, con una lógica implacable, con una visión estratégica que lo distinguía. Según él, Alpine no entendía el valor real de Franco Colapinto, no le estaban viendo con la perspectiva correcta, estaban subestimando su potencial. Veía en el argentino no solo un talento en bruto, una promesa más en la lista, sino un fenómeno de conexión global, una figura carismática que podía transformar la imagen del equipo si se le daba el lugar protagónico que merecía, el espacio para brillar, para explotar todo su potencial. Si no lo entienden ustedes, alguien más lo hará, lanzó Horner en una frase que más que advertencia sonó a amenaza,
a una sentencia que se cumpliría, a una profecía. Lo decía alguien que había visto surgir estrellas, que había construido campeones desde cero, que había forjado leyendas, y que conocía el peso de cada decisión en la evolución de un piloto joven, en su camino hacia la cima, hacia la gloria. Horner no hablaba por hablar y Briatore, aunque odiaba admitirlo, aunque le doliera en el alma, lo sabía en lo más profundo de su ser. La estrategia de Horner, Colapinto, el fenómeno que nadie puede ignorar, el botín de guerra. Lo curioso es que Horner no tenía ningún interés directo en Franco, no había un vínculo contractual previo, no era parte de su equipo ni de su academia, no era un producto de su sistema. Pero observaba desde hace tiempo su progresión, su actitud y sobre todo, su magnetismo natural, esa capacidad de atraer miradas, de generar entusiasmo. Y como buen estratega, como un ajedrecista de la Fórmula 1 que piensa varias jugadas por delante, entendía que el ascenso de Colapinto no era solo cuestión de talento, sino de narrativa, de una historia que conectaba con la gente, que generaba pasión, que vendía. Un argentino en la cima del automovilismo, con el hambre que trae desde el sur del mundo y la frialdad para decidir en momentos clave, era el tipo de historia que hacía vibrar al paddock entero, que generaba pasión, que vendía entradas, que movilizaba masas. Si Alpine no lo promovía, otras marcas se encargarían de tentarlo. Y eso para Horner significaba perder una oportunidad clave para alterar el equilibrio del poder, para desordenar el tablero de la Fórmula 1, para cambiar el rumbo de la categoría. Briatore cortó la llamada sin dar una respuesta clara, sin comprometerse, sin ceder. El italiano estaba molesto, pero no tanto por el fondo del mensaje como por la forma. Que alguien le dijera lo que debía hacer era inaceptable para su ego, para su orgullo, para su autoridad, para su imperio. Pero al mismo tiempo, no podía negar que la advertencia tenía sentido, que había una verdad en las palabras de Horner, una lógica innegable. En su interior reconocía que Franco estaba en un momento crucial y que si no se tomaban decisiones rápidas, podía escaparse de las manos como arena entre los dedos, perderlo para siempre, ver su talento brillar en otro equipo. El problema era que reconocerlo significaba ceder poder y Flavio no estaba acostumbrado a dar espacio a nadie que no lo hubiera ganado a su manera, bajo sus reglas, bajo su control. En medio del debate, aparecieron dudas genuinas, preocupaciones legítimas. ¿Sería Franco capaz de soportar el peso de liderar el equipo? No solo en pista, sino también en la política feroz de la Fórmula 1. Tenía la madurez suficiente para manejar egos, gestionar la presión y sobrevivir a las inevitables tormentas internas, se preguntaban, con una mezcla de escepticismo y esperanza. Los ingenieros de mayor experiencia lo defendieron, recordando su capacidad de trabajo, su don de gentes y su instinto natural para unir al grupo, incluso en los momentos de mayor tensión, de mayor crisis. Sin embargo, algunos directivos aún veían riesgos. Temían que si la apuesta fallaba, Alpine no solo perdería un piloto, sino su rumbo entero, su identidad, su prestigio. Mientras el debate ardía en la sala de reuniones, Colapinto continuaba con su agenda diaria, pero ahora con un escrutinio que jamás había experimentado. Cada paso suyo era analizado, cada gesto era interpretado como una señal de sus verdaderas intenciones, de su postura, de su destino. Franco, lejos de buscar el foco, de llamar la atención, optó por el silencio estratégico. Sabía que la política era tan importante como la velocidad y en ese ajedrez prefería dejar que los demás se desgastaran entre ellos mientras él seguía sumando aliados, incluso entre los empleados más veteranos que solían mirar con recelo a los jóvenes emergentes, a los que venían de abajo. La prensa, siempre ávida de sangre y conflicto, elevó la presión a niveles nunca antes vistos para un piloto tan joven. Las portadas de los diarios deportivos abrían cada mañana con nuevas filtraciones, supuestas disputas en la cúpula, reuniones secretas, encuestas internas y mensajes cruzados entre Briatore y Horner. Algunos periodistas aseguraban que si Alpine no actuaba rápido, otras escuderías ya preparaban contratos millonarios para tentarlo a marcharse, a robarle el talento. El rumor se volvió amenaza y la amenaza urgencia. Briatore, acorralado por las circunstancias, por la presión, decidió iniciar un acercamiento personal a Franco. Lo invitó a una charla privada, lejos del bullicio y los ojos de la prensa, en un ambiente de máxima confidencialidad. Fue un encuentro cargado de tensión y de sinceridad poco común entre jefe y piloto. Flavio, dejando de lado su habitual tono autoritario, su mano de hierro, le preguntó directamente si estaba preparado para tomar el liderazgo absoluto y si sentía que podía representar no solo a Alpine, sino a toda una generación que lo miraba como ejemplo, como un ídolo. Franco, con humildad y determinación, con una voz firme, no dudó en responder: «Estoy listo. No quiero el puesto por capricho. Quiero ayudar al equipo a dar el salto que todos merecemos. Confíe en mí y no se va a arrepentir». El mensaje de Colapinto caló hondo en Briatore. Por primera vez, sintió que quizás la verdadera fortaleza del equipo no estaba en el control,
sino en la confianza y en la capacidad de dejar crecer a los talentos en libertad, sin ataduras. Pero el italiano también sabía que la decisión implicaba riesgos políticos, mediáticos y deportivos. Por eso, antes de tomar la decisión final, decidió medir el apoyo interno de forma discreta, tanteando el clima entre los jefes de área y pidiendo informes confidenciales sobre el nivel de respaldo que tenía Franco dentro de cada sector del equipo. Mientras eso ocurría, la campaña a favor de Colapinto seguía escalando, imparable. Los sponsors empezaron a mostrar interés en un Alpine liderado por un joven con carisma internacional. La imagen fresca, latinoamericana y humilde de Franco contrastaba con la frialdad europea clásica y abría puertas a mercados nuevos y apasionados, a nuevas audiencias. Los departamentos de marketing, siempre atentos a las tendencias, comenzaron a imaginar campañas que rompieran con el pasado y posicionaran al Alpine como la escudería del cambio generacional, de la innovación. La presión, el debate y la expectativa iban en aumento. En los pasillos, la frase, ¿y si de verdad es el momento de Franco?, empezó a repetirse en boca de todos, en cada conversación. Lo que había empezado como una exigencia externa se transformó en una discusión interna que cruzaba áreas, edades y hasta nacionalidades. El fuego estaba encendido y en el centro de todo, un argentino sereno, trabajador y convencido de que no se llega a lo más alto solo por talento, sino por la capacidad de soportar el peso de un equipo entero sobre los hombros, de liderar. Así, mientras el paddock entero miraba expectante, en Alpine se definía algo más que una alineación. Se jugaba el futuro de una escudería y el inicio de la era Colapinto. Si esto te tiene al borde de la silla, dale like y compartí con tus amigos para que no se pierdan esta bomba. La decisión final, el anuncio que cambió todo y el nacimiento de una nueva era en la F1. A medida que la tensión escalaba, la cúpula de Alpine se sumió en una auténtica batalla de voluntades, una guerra interna que amenazaba con desintegrar el equipo. Los días siguientes a la conversación privada entre Briatore y Colapinto estuvieron marcados por reuniones casi ininterrumpidas, mensajes cruzados y un clima de urgencia que recorría todo el organigrama del equipo, desde la base hasta la cima. Las discusiones ya no eran solo deportivas. El nombramiento de Franco como primer piloto implicaba una redefinición de roles, jerarquías y hasta estrategias comerciales, una reestructuración total. Nadie quería quedarse afuera de la decisión más importante de los últimos años y todos querían influir en el veredicto final, en el destino de Alpine. Briatore, hábil político y zorro viejo, decidió poner a prueba el verdadero peso de Colapinto dentro de la escudería. Propuso un ejercicio interno, que cada jefe de área, desde ingeniería hasta relaciones públicas, argumentara qué impacto tendría para Alpine darle el mando absoluto al argentino. Los informes, lejos de ser unánimes, reflejaron el pulso real del equipo, las divisiones internas. Un sector tradicionalista defendía la necesidad de proteger a Franco del exceso de presión, temiendo que una transición abrupta pudiera desgastar su frescura, su talento. Otros, sobre todo los más jóvenes y los que venían de ambientes menos formales, defendían la idea de que el tiempo de los experimentos había terminado. Había que arriesgar y apostar fuerte por el cambio, por la innovación, por el futuro. Mientras tanto, la figura de Colapinto crecía incluso entre los patrocinadores. Grandes marcas internacionales pedían reuniones para conocer más a fondo el plan de Alpine con su joven estrella, con su nuevo ídolo. Los directores de marketing, analizando encuestas y proyecciones, veían un potencial mediático inmenso. Un piloto argentino de perfil global, con llegada tanto en Europa como en América Latina, capaz de movilizar nuevas audiencias y rejuvenecer la base de fans de la escudería. Las propuestas de campañas publicitarias y eventos exclusivos comenzaron a apilarse en los escritorios de los directivos como prueba de que apostar por Franco era también una jugada comercial maestra.